Hola, hola, mi gente bonita. Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la farándula turca es nuestra pasión. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, comentadas y a veces, controversiales del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si eres como yo y te enganchaste a su química explosiva en Senkalkapm, o como la conocemos aquí, Love is in the air, probablemente estés tan intrigado como yo por su relación, por lo que pasó, por lo que no pasó, y por todo ese drama que rodea sus nombres. Y créanme, hay drama. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de su historia, desde los rumores iniciales en el set, pasando por su romance confirmado, hasta su repentina y para muchos dolorosa ruptura. Analizaremos las señales, las pistas, las declaraciones y los silencios. Intentaremos desentrañar la verdad detrás de esa relación que nos hizo suspirar a tantos. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo este chismecito jugoso, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si este es tu primer vídeo en el canal y te gusta todo lo relacionado con las telenovelas turcas, sus actores y actrices, y todos los dramas que los rodean, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo todas las semanas y no querrás quedarte fuera de la conversación. Y si ya eres parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, manos a la obra. Preparen sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y la verdad detrás de su explosión. Bien, vamos a empezar por el principio. Como todos sabemos, Hande y Kerem se conocieron en el set de Senkalkapm. Desde el primer momento, la química entre ellos era palpable. No solo en la pantalla, donde interpretaban a Eda y Serkan, una pareja que luchaba contra viento y marea por su amor, sino también fuera de ella. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que algo más que una simple amistad estaba floreciendo. Era como si la magia de Eda y Serkan traspasara la pantalla y se instalara entre Hande y Kerem. Al principio, ambos negaron cualquier rumor de romance. Insistían en que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien. Pero, ¿quién les creía? Las redes sociales estaban inundadas de fotos y vídeos que mostraban una conexión mucho más profunda. Sus fans, fieles y observadores como siempre, estaban convencidos de que había algo más. Y tenían razón. Recuerdo las teorías que circulaban, los análisis fotográficos minuciosos, era como una investigación digna del FBI. Buscaban cualquier señal, cualquier gesto que confirmara lo que todos intuíamos. Y la verdad es que viéndolos ahora en retrospectiva, las señales eran bastante evidentes. Después de meses de especulaciones y negaciones, finalmente, ¡boom! La bomba estalló. Hande y Kerem confirmaron su relación. Lo hicieron de una manera muy sutil, publicando fotos juntos en sus redes sociales durante unas vacaciones en las Maldivas. Las redes sociales explotaron. El mundo entero estaba celebrando el amor de Eda y Serkan, que se había trasladado de la pantalla a la vida real. Fue una explosión de alegría, trending topics mundiales y millones de comentarios felicitándolos. Era como si la gente hubiera ganado la lotería. Y es que en el fondo, todos queríamos creer en ese cuento de hadas moderno. Fue un cuento de hadas hecho realidad. La pareja perfecta, la química innegable, el éxito profesional. Todo parecía indicar que estaban destinados a estar juntos. Y durante un tiempo lo fueron. Se les veía radiantes, enamorados, apoyándose mutuamente en sus carreras y disfrutando de su tiempo juntos. Las revistas del corazón no dejaban de publicar fotos suyas, convirtiéndolos en la pareja del momento. Y no era para menos, irradiaban felicidad. Compartían fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrando su amor al mundo. Se dedicaban mensajes cariñosos, se acompañaban a eventos públicos y, en general, parecían la pareja más feliz del planeta. Sus fans estaban extasiados. Creían en su amor, se inspiraban en su relación y soñaban con tener su propio final feliz. Se crearon miles de perfiles dedicados a ellos, recopilando fotos, vídeos y editando montajes increíbles. Era una auténtica locura, pero una locura preciosa. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se decía que estaban discutiendo mucho, que tenían diferentes prioridades y que la presión de la fama estaba afectando su amor. Las redes sociales, que antes eran un escaparate de su amor, se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Cada like, cada comentario, cada foto que publicaban era analizada al milímetro buscando pistas de una posible crisis. Al principio, estos rumores fueron descartados como simples chismes de la prensa.
Pero a medida que pasaba el tiempo, se hacían más persistentes y más creíbles. Dejaron de publicar fotos juntos en sus redes sociales, dejaron de acompañarse a eventos públicos y, en general, dejaron de mostrarse como una pareja unida y feliz. El silencio se hizo ensordecedor. Y cuando una pareja que antes era tan pública de repente deja de serlo, es porque algo está pasando. Y entonces llegó la confirmación que nadie quería escuchar: Andercel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia fue recibida con incredulidad y tristeza por sus fans. ¿Cómo podía ser? ¿Qué había pasado? ¿Acaso todo había sido una farsa? El mundo de Hanker, como se les conocía cariñosamente, se vino abajo. Los perfiles de fans se llenaron de mensajes de dolor, de incredulidad y de rabia. Era como si el final feliz que todos esperábamos se hubiera esfumado. Las razones detrás de la ruptura nunca fueron reveladas oficialmente. Ambos guardaron silencio y se limitaron a decir que habían decidido tomar caminos separados. Pero como siempre, la prensa y las redes sociales se encargaron de llenar el vacío con todo tipo de especulaciones y teorías. El juego de las hipótesis se desató, y cada uno tenía su propia versión de la historia. Algunos decían que la ruptura se debió a la incompatibilidad de sus agendas. Ambos estaban muy ocupados con sus carreras y no tenían tiempo para dedicarse el uno al otro. Esta es una de las explicaciones más comunes en el mundo del espectáculo, pero a menudo esconde algo más profundo. Otros decían que la presión de la fama había sido demasiado para ellos. Estaban constantemente bajo el escrutinio público y no podían vivir su relación de manera normal. Esta teoría tiene mucho sentido. Imagínense tener que lidiar con paparazzi las 24 horas del día, con comentarios malintencionados en las redes sociales y con la constante presión de mantener una imagen perfecta. Es una locura. También se rumoreó que había terceras personas involucradas. Se dijo que Kerem había tenido un romance con otra actriz, mientras que Ande había estado saliendo con un empresario. Estos rumores nunca fueron confirmados, pero contribuyeron a alimentar aún más el drama y la controversia que rodeaban su ruptura. Como siempre, los rumores de infidelidad son el plato fuerte de cualquier ruptura mediática. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Andercel y Kerem Bürsin? Esa es la pregunta que todos nos hacemos y que probablemente nunca sabremos con certeza. Es como un misterio sin resolver, una puerta cerrada a la que nunca tendremos la llave. Lo que sí sabemos es que su relación fue real. No fue un truco publicitario, no fue una farsa. Se enamoraron, se amaron y fueron felices juntos. Pero por alguna razón, su amor no fue suficiente para superar los obstáculos que se presentaron en su camino. Y eso es algo que debemos respetar. Y ese, por alguna razón, es lo que nos carcome a todos los fans. Queremos saber, necesitamos saber qué fue lo que falló. Pero al final, es su vida privada y tienen derecho a mantenerla así. Como fans podemos sentirnos tristes y decepcionados por su ruptura. Pero debemos entender que son personas reales, con sentimientos reales, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. No son personajes de una telenovela, son seres humanos que sufren y que merecen respeto. Ahora, vamos a profundizar un poco más en las posibles causas de su ruptura, basándonos en lo que hemos observado y en los rumores que han circulado. Vamos a analizar los factores que pudieron haber contribuido a su separación. Una de las principales razones que se barajan es la presión de la fama. Imaginen por un momento estar constantemente bajo el ojo público. Cada uno de sus movimientos, cada palabra que dicen, cada gesto que hacen, es analizado y criticado por millones de personas. Eso puede ser extremadamente agotador y estresante, especialmente para una pareja que está tratando de construir una relación. La fama es un arma de doble filo, te da muchas cosas, pero también te quita mucha privacidad y tranquilidad. Además, la fama puede traer consigo muchas tentaciones. Hay fiestas, eventos, viajes y un sinfín de oportunidades para conocer a otras personas. Esto puede poner a prueba la fidelidad y la confianza en una relación, especialmente si ambos miembros de la pareja están constantemente rodeados de gente. El mundo del espectáculo es un caldo de cultivo para las infidelidades, y es difícil resistirse a la tentación cuando tienes a tanta gente interesada en ti. Otra posible causa de su ruptura podría ser la diferencia en sus personalidades y prioridades. Si bien ambos son actores exitosos, tienen diferentes enfoques en sus carreras y diferentes intereses fuera del trabajo. Esto podría haber generado conflictos y desacuerdos en su relación. A veces, por mucho amor que haya, las diferencias irreconciliables terminan por desgastar la relación. Por ejemplo, Ande es conocida por ser una persona muy reservada y discreta, mientras que Kerem es más extrovertido y le gusta compartir su vida con sus fans. Estas diferencias podrían haber creado fricción en su relación y dificultado la comunicación entre ellos.
La comunicación es clave en cualquier relación, y si no hay una buena comunicación, es difícil superar los obstáculos. Además, Ande está muy enfocada en su carrera como actriz y modelo, mientras que Kerem también está interesado en la producción y dirección de películas. Estas diferentes prioridades podrían haberles impedido pasar suficiente tiempo juntos y dedicarse el uno al otro. La falta de tiempo es otro factor que puede desgastar una relación, especialmente si ambos miembros de la pareja tienen agendas muy apretadas. También es importante tener en cuenta el factor cultural. Aunque ambos son turcos, tienen diferentes orígenes y experiencias. Hande creció en una ciudad más pequeña y conservadora, mientras que Kerem vivió muchos años en el extranjero y tiene una mentalidad más abierta y cosmopolita. Estas diferencias culturales podrían haber influido en su relación y generado malentendidos. Las diferencias culturales pueden enriquecer una relación, pero también pueden ser una fuente de conflictos si no se gestionan bien. Pero más allá de todas estas especulaciones y teorías, lo que realmente importa es que Hande y Kerem sigan adelante con sus vidas y sean felices. Ambos son personas talentosas y exitosas, y tienen mucho que ofrecer al mundo. Desde su ruptura, ambos han estado enfocados en sus carreras. Hande ha protagonizado varias series y películas, y ha seguido cosechando éxitos en el mundo del modelaje. Kerem también ha estado trabajando en nuevos proyectos y ha demostrado su talento como actor y productor. Han sabido reinventarse y seguir adelante, demostrando que son profesionales y que no se dejan hundir por las adversidades. Aunque ya no están juntos, parece que ambos mantienen una relación cordial y respetuosa. Se han visto en algunos eventos públicos y se han saludado amablemente. Esto demuestra que son personas maduras y que han sabido superar su ruptura de manera civilizada. Mantener una buena relación después de una ruptura es un signo de madurez y de respeto mutuo. ¿Y qué nos depara el futuro para Hande y Kerem? Solo el tiempo lo dirá. Quizás algún día vuelvan a encontrarse y a enamorarse de nuevo. O quizás sigan caminos separados y encuentren la felicidad con otras personas. La vida da muchas vueltas y nunca se sabe lo que puede pasar. Lo importante es que aprendamos a respetar sus decisiones y a apoyar sus carreras. Como fans podemos seguir admirándolos y disfrutando de su trabajo, sin importar lo que pase en sus vidas personales. Al final, son actores y actrices que nos entretienen y nos hacen soñar, y eso es lo que importa. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que es un tema que genera mucha pasión y controversia, pero he tratado de abordarlo de manera objetiva y respetuosa. He intentado ponerme en la piel de ambos y entender sus motivaciones y sus decisiones. Para recapitular, hemos hablado de su encuentro en el set de Senkalkam, de su romance confirmado, de su repentina ruptura y de las posibles causas de su separación. Hemos analizado las señales, las pistas, las declaraciones y los silencios. Y hemos intentado desentrañar la verdad detrás de esa relación que nos hizo suspirar a tantos. Hemos repasado los momentos más importantes de su relación, desde el flechazo inicial hasta la dolorosa ruptura. Hemos visto cómo la presión de la fama, las diferencias de personalidad y prioridades, y los factores culturales pueden influir en una relación. Y hemos aprendido que a veces el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos. El amor es importante, pero no lo es todo. Pero sobre todo hemos recordado que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen nuestro respeto y apoyo. Son personas que merecen ser felices con o sin el otro. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Me encanta compartir mis reflexiones con ustedes y saber que les resultan interesantes. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber si están de acuerdo con mis conclusiones o si tienen una opinión diferente. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos contenido nuevo todas las semanas sobre telenovelas turcas, sus actores y actrices, y todos los dramas que los rodean. No querrán perderse nada. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pierdan. Así que ya saben, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos, dejen sus comentarios y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Y recuerden, el amor está en el aire, o quizás no. Cara guiño.